Sí, Buenas tardes a todos. Gracias por estar en este programa. Hoy tenemos un programa realmente excepcional, pero sobre todo por la calidad de las mujeres que lo integran y a quienes les estamos infinitamente agradecidos. En 1995 se dio un hecho histórico. En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, se dieron cita las mujeres más prominentes del mundo para definir y avanzar una agenda que era necesaria y urgente entonces y que sigue siéndolo hoy. La igualdad de género es una agenda pendiente que tiene que colocarse al frente. A 25 años de ese evento fundacional, convocamos a las protagonistas mexicanas de entonces y a comentaristas y activistas y a las siguientes generaciones, incluyendo desde luego aquellas que estuvieron participando en la conferencia de Nairobi. Hoy presentamos el texto que prepararon las protagonistas y que nos honran como miembros de este panel. En lo personal estoy profundamente agradecido por su disposición a compartir sus experiencias, perspectiva y visión. Gracias Solange por moderar este evento entre titanes y gracias Verónica por hacerlo posible. Te dejo, Solange, la palabra. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Para mí es verdaderamente un honor, un gusto poder moderar este panel de primerísimo nivel por todas las coautoras que participan en él. Me da mucho gusto que podamos presentar por fin este documento Beijing 25 Generaciones por la Igualdad de Género, un trabajo que tomó mucho tiempo, pero que me parece que verdaderamente el contenido vale muchísimo la pena. Este documento, quiero decirles, es parte de una serie de policy papers que ha venido elaborando Comexi, que se llaman Perspectiva Comexi, y bueno, son todos ellos sobre temas relevantes de la coyuntura nacional e internacional. Se los recomiendo mucho, búsquenlos en nuestra página web. Y bueno, este documento también estará disponible en nuestro sitio web. En esta ocasión, Comexi reunió a 15 de sus asociadas para poder analizar y reflexionar sobre la agenda de igualdad de género. Y en ese sentido, me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida y presentar a nuestras panelistas del día de hoy. En orden de aparición en nuestro documento es que las voy a presentar. Olga Pellicer, Silvia Hernández, Amalia García, Beatriz Paredes, Guadalupe González Chávez, Ruth Zabaleta, Rebeca Moreno, Ana Paula Martínez Garrigós, Aline Gusic, Raquel López Portillo, Belén Licona y Jordana Martínez Garnelo. Y Mónica Trigos, perdón, Mónica. Les agradezco muchísimo a todas. Por cuestiones de tiempo, evidentemente, no voy a poder presentar la semblanza de cada una de ustedes, que sería maravilloso poder compartirla, pero que la pueden encontrar en el propio documento para que vean de verdad la calidad de cada una de ellas. Nuestra conversación va a estar dividida en 3 bloques. El primero va a ser para presentar los 3 capítulos que integran este documento. En el segundo bloque vamos a conversar sobre el estado actual de la lucha por los derechos de la igualdad en México y en el mundo, especialmente en este 2020 que nos presenta tantos retos tan interesantes. Y finalmente vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas para que podamos también escuchar a las personas que nos están viendo en este momento. Les voy a pedir a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que envíen sus preguntas a través del botón que encuentran que se llama Q&A en el Zoom. Muy bien, pues pasando al primer bloque de nuestra conversación, tengo que decirles, este documento está dividido en 3 capítulos. El primero de ellos está denominado Testimonios de la Conferencia de Beijing. Y bueno, de verdad es oro puro. No porque tenga el gusto de conocer a algunas de las autoras, sino porque de verdad, si lo leen, se van a encontrar cosas verdaderamente interesantes en él. Incluye contribuciones de Olga Pellicer, de Silvia Hernández, de Beatriz Paredes y de Amalia García. Ellas las 4 fueron delegadas en la conferencia y pues van a compartir con nosotros su experiencia personal, anécdotas que también van a poder encontrar en el documento durante la cumbre y pues decir que esta cumbre pues fue un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres.
Entonces, para poder comenzar, voy a dar la palabra primero a Olga, con 3 minutos de participación. Olga, desempeñaste un papel muy importante como presidenta del grupo de trabajo para la preparación y también para la declaración política de la Conferencia de Beijing. ¿Qué nos podrías contar sobre esa experiencia? Bueno, mira, antes déjame decir que para mí es verdaderamente conmovedor y un gran reconocimiento a la mesa directiva de Comexi y en particular a Verónica Ortiz y Axel Cabrera porque compilaron este documento, este libro, y además porque han hecho posible este seminario en el que, entre otras cosas, nos encontramos quienes estaban allí hace 25 años. Y aunque las quiero mucho y me gustaría verlas muy seguido, lo cierto es que hace mucho que no las veo. Entonces, este momento, creo que para las que estuvimos en Beijing hace 25 años, es un momento muy especial, que ocurre en circunstancias muy particulares, en una situación en que nos vemos en línea, como ocurren las cosas ahora, pero en el que persiste esa gran solidaridad, ese gran entusiasmo con el que acudimos a Beijing. Entonces, primero que nada, es conmovedor que nos encontremos y me encanta vernos reunidas aquí. Bueno, mi participación en el libro es en realidad una entrevista. Quiero que esto quede claro porque fue una entrevista que me hizo Verónica y Axel Cabrera y realmente creo que quienes metieron orden en mi muy descoordinada recuerdo de aquella época fueron ellos. Entonces, agradezco mucho que hayan hecho el trabajo de edición sobre una entrevista. Pero no es un artículo planeado como tal, es el resultado de una entrevista. Bueno, es una entrevista en la que, por las preguntas que ellos me hicieron y lo que a mí me interesaba transmitir, era mi perspectiva desde alguien que tuvo responsabilidades muy grandes en esa conferencia. La verdad, yo fui la presidenta de la Comisión de Trabajo que decidió desde la sede de la reunión las normas de procedimiento que se iban a aplicar y sobre todo los documentos que se iban a aprobar ahí. Y recuerdo, nos llevó varios años, la plataforma de acción, que es una serie, 12 acciones de preocupación prioritarias sobre las cuales hay un diagnóstico y hay una serie de propuestas de acción. Ese documento llevó mucho tiempo. De hecho, inicialmente queríamos que fuera un documento muy, muy corto y que se prestara a poderlo abordar con datos muy cuantitativos, pero la verdad, a medida que fuimos avanzando en su elaboración, resultaba bastante difícil no tomar en cuenta el sentimiento, las preocupaciones y los puntos de vista de, pues, ni más ni menos que 189 países. Quienes preparamos, que éramos miembros de la Comisión de las Naciones Unidas para la Mujer, un grupo de aproximadamente 45 personas, pero sabíamos que era un documento que estaba destinado a todo el mundo, y cuando hablamos de todo el mundo, estamos hablando de culturas muy distintas, de retos muy distintas y de disposiciones muy distintas respecto a qué se entiende por el avance de la mujer. Entonces, mi trabajo consistió en, como generalmente ocurre en estas conferencias mundiales, en lograr un consenso, lograr documentos de consenso, es decir, en unos documentos llenos de corchetes generalmente, había que trabajar para ir eliminando esos corchetes y tratar de llegar a un consenso, porque además se tenía que aprobar por consenso, y yo lo que puedo recordar de aquel, fueron varias semanas de trabajo allá en Beijing, pero antes varios meses de trabajo, varias semanas, antes en la preparación, en fin, por ahí relato un poco, creo, cuál fue mi experiencia con el embajador chino que estaba en Viena. En Viena estaba entonces la oficina para la mujer, después se trasladó a Nueva York, pero cuando estaba en Viena, recuerdo muy bien las reuniones con el embajador, en que siempre entraba y me decía, ¿dónde está su embajador? Entonces yo le contestaba, la embajadora soy yo. Y entonces él sonreía, ya se me acabó el tiempo, no puede ser. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Que lo que transmito en estas páginas que van a ver en el libro son los temas que fueron más difíciles y ya voy a terminar. Entonces me salto todo lo que me hubiera gustado decir. Pero, ¿qué fue lo más importante cuando regresamos de Beijing?
Yo creo que son dos cosas a las que sí tengo que aludir. La primera de ellas es que nos permitió tomar conciencia de que hay fuerzas conservadoras muy importantes en México, porque quienes fuimos a Beijing, si se acuerdan, amigas, fuimos recibidas con unas peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, unos folletines y unas acusaciones en que nos demonizaban mucho por el papel que habíamos hecho en la definición de familia, porque habíamos roto la idea tradicional de familia, un padre, una madre, los hijos, la coneja, el conejito y los conejitos, y a cambio habíamos aceptado incorporar términos como la familia monoparental, que la verdad es que los datos nos decían que crecía y además estaba normalmente encabezada por mujeres, ergo era una enorme responsabilidad para las mujeres. Pero esto fue visto como algo que llevaba a romper lo que debía ser la familia. Afortunadamente, entonces todavía no se hablaba de familias de un mismo sexo, porque creo que hubiera sido muy, muy difícil, pero en 95 eso todavía no se discutía. Y lo segundo que fue muy importante es que nos dimos cuenta que en el exterior teníamos bastante preeminencia, éramos una delegación que tuvo un gran impacto en la elaboración de todos los documentos, pero internamente, dentro de la administración pública, el tema de la mujer era tratado de una manera muy secundaria. De hecho, tenía una pequeña oficina y quizá dos escritorios en la Secretaría de Gobernación, en el área de población, y era visto casi únicamente desde el punto de vista de su importancia para el crecimiento demográfico. Entonces, aprovechando el impulso, veníamos un poco envalentonadas quizá de Beijing, insistimos muchísimo, nos reunimos, recuerdan, espero que recuerden a Amalia, Beatriz, Silvia, cómo nos reunimos para llevarle un documento bastante acabado al secretario de Gobernación, entonces era Choefet, después al presidente Cedillo, para que se creara el programa de la mujer como un programa con autonomía, con presupuesto propio y con acceso directo no solamente al presidente, sino a los miembros del gabinete. Y se creó, recuerdo la primera presidenta fue Dulce María Sauri, y seguramente ustedes recuerdan esa lucha tan importante que dimos para que se le diera dentro de la administración pública la importancia que merecía el tema de los problemas de género. Hasta ahí dejo mi participación y muchas gracias por haberme permitido evocar aquellos momentos tan importantes. Muchísimas gracias a ti, Olga. Y de verdad a mí yo podría estar conversando por horas y horas. Espero que un día podamos hacerlo. Muchísimas gracias, Olga. Cedo la palabra ahora a Silvia Hernández, quien fue jefa de la delegación de México ante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. Silvia, el presidente Cedillo te encargó directamente conformar una delegación mexicana, plural y diversa. ¿Qué tan ardua fue esta tarea? ¿Qué experiencia personal recuperarías de la conferencia? Esa tarea no la llevé yo a cabo sola. El presidente tenía clara la definición de que quería una delegación plural que representara la pluralidad del país y creo que con un gran equipo se logró. Como lo dice muy bien Olga, hizo una excelente impresión por su gran trabajo. Si me permites, a mí me gustaría tomar el tema donde lo dejó Olga y decir en estos minutos que esa delegación definitivamente participó de este parteaguas. Todas nos sentimos orgullosas de él y hoy me gusta decirle al Comexi gracias a su invitación, pero también me gusta decirle muchas gracias que tome el momento para celebrar que conocemos que las luchas de las mujeres no son de un día. Fue un hito Beijing, pero Beijing tiene historia. Antes de Beijing, muchas cosas atrás, cada 5 años atrás se hicieron evaluaciones. Antes de eso, México en el 75 y antes de eso más. Qué bueno que Comexi piensa que Beijing es parteaguas, pero también plataforma. Y eso es parte del equipo que fue a Beijing. Entonces, decir, qué bueno que eso fue así. Yo diría, las grandes revoluciones no se hacen de un día para otro, no las hace una sola persona. A veces ciertos nombres se distinguen y se saben y muchos no. Pero las mujeres tendríamos que reconocer a las mujeres de atrás y las de atrás a las de atrás y luego saber que vienen otras a las que les toca. Qué bueno que Comexi celebra, conmemora, evalúa y proyecta. Y yo querría decirte 2 cosas, Solange, si me permites más bien hacia adelante. En el tema de evaluar, si los
Las revoluciones hacen 2 pasos para adelante y 2 para atrás, y 1 para atrás, o 1 para adelante y 2 para atrás, como decía un pensador del siglo pasado. Yo me querría preguntar con las jóvenes que tienes aquí, porque me encanta que este sea un foro muy juvenil, que ahí donde lo dejó Olga, yo diría, las mujeres en Beijing discutimos mucho sobre el derecho a decidir pensando en el cuerpo de la mujer, que la mujer decidiera sobre su cuerpo, que tomara decisiones sobre sus embarazos. Sí, y entonces era algo dificilísimo, sigue siéndolo. Pero ¿qué sigue? A mí me parece que habría que reconocer que esto incluye ir al tema de la sexualidad. Ya se habla mucho de ello, pero tenemos que hablar de la sexualidad de las mujeres. Y para adelante yo diría la diversidad sexual. Si las mujeres no tomamos la tarea de hablar de la diversidad sexual de las mujeres, nos vamos a equivocar. Y de las familias nuevas de las mujeres, nos vamos a equivocar. Hacia adelante, yo diría Beijing hacia adelante en el tema de derechos de las mujeres y sus cuerpos tiene que ver con sus familias y con sus derechos adelante. Hillary Clinton dijo en la inauguración que los derechos de las mujeres eran los derechos humanos y que los derechos humanos eran derechos de las mujeres. Cierro diciendo 2. Creo que tenemos que retomar el derecho de las niñas a saber. Hay grandes movimientos en esta actualidad que pareciera ir en esos 2 pasos para atrás, pidiendo que las niñas no sepan más que las creencias de su fe. Yo digo que la fe, la religión, la iglesia es un derecho humano. Tener el derecho a escoger, a seguir una fe, pero las niñas deben de tener información y les tenemos que decir que los niños no vienen de París. Yo creo que las mujeres y las niñas tenemos una tarea ahí. Niñas fue un tema de Beijing, hay que retomarlo y decir a quién le toca a este público que está aquí. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy lo quiero decir cerrar. Las mujeres de Beijing, sabemos que aquí está la nueva generación. Les toca a ustedes, Solange. Nosotras vamos a estar, aquí estamos, pero les toca a ustedes. Échenle un ojo, sí, a celebrar, a conmemorar, pero evalúen y ven dónde nos fuimos atrás y no dejen que eso se vaya al precipicio. Retomen esas causas que están allí y que tienen fuerzas adversas y vamos con la agenda hacia adelante, que es la que les toca a ustedes. Cuentan conmigo. Muchísimas gracias, Silvia. Desde que conversamos la primera vez, este era un tema y me parece que es un tema muy importante. Aquí están todas las jóvenes coautoras del documento y bueno, me encantará también escucharlas responder un poco a este reto que les acabas o que nos acabas de lanzar a todas las que somos de las generaciones posteriores. Continúo con Beatriz. Beatriz, tú nos comentas tanto en tu texto como en el poema titulado Estancia en Pekín, que la conferencia de Beijing fue un mundo de mosaicos, donde viviste en primera persona la diversidad de lo que ser mujer significa en el mundo. ¿Qué nos podrías comentar acerca de tu texto? Bien, agradezco a Conmexi y coincido con Olga que es muy grato saludar a queridas amigas que tenemos tiempo de no coincidir personalmente, ahora por este medio. Hay mucha gente que veo con gusto, con alegría. Ya se dijo aquí, la diversidad de la delegación mexicana fue muy interesante y a pesar de que eran evidentes diferencias de fondo y algunas más superficiales, pues la delegación pudo desarrollarse con parámetros políticos civilizados, lo cual ya fue un avance crucial porque siempre pretenden ridiculizar a los grupos de viejas como locas y que se pelean y que se desgreñan, etcétera, etcétera, y una serie de prejuicios muy, muy graves que a veces las propias mujeres repetimos. Quiero subrayar algo que dijo Olga. Cuando regresamos a México, enfrentamos algo que a mí me sorprendió, una gran campaña de desacreditación. Y creo que todas en el ámbito de nuestras responsabilidades y en nuestra existencia pudimos sortear esa campaña y aprendimos
que uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y con lo que dice, lo cual es un gran aprendizaje, porque a veces en los eventos internacionales se sostienen algunas cosas y cuando llegas a tu pequeño territorio, a tu nicho, caray, viene la reversa y no eres tan consistente como parecías. A mí me parece que fue una delegación que hizo enormes esfuerzos posteriores de congruencia. El mosaico. Bueno, el mundo es amplio y extenso, por fortuna. Lo que importa es que Pekín le ayudó a muchas a quitarse la venda que les impide ver ese mundo amplio y extenso. Y yo sí quiero reivindicar el papel que tuvo México en 1975, que jugó un rol vanguardista muy relevante. Los desafíos, bien dice Silvia Hernández, la estafeta la tienen las nuevas generaciones. Viene una ola de conservadurismo que estamos observando en muchos lados. Hay un esquema de polarización política en donde son muy avanzados en algunos asuntos y hay otros temas que se consideran tabús. Y lo peor es que por razones de oportunismo político se permite que el retroceso en algunos temas vayan arraigando. Yo espero que ganen los demócratas en Estados Unidos. Concluyo, reflejo el mosaico. Dice un poema cuyo texto van a publicar. Fui a mirar, porque cuando regresamos a México nos increpaban, ¿y a qué fueron? ¿Y a qué fueron? ¿Y a qué fueron? Malvadas, ¿a qué fueron? Casi bruxas. Entonces, para contestar eso, dije, fui a mirar solo a eso. Es más que suficiente. Requerí más de los sentidos que del talento. Ya escucharán y verán ustedes todo el poema. Fui a mirar, a oír, a oler, a sentir, a saberme mujer, a disfrutarme mujer, a cantar con la cabeza descubierta por todas las mujeres. Y seguimos cantando por todas las mujeres. Muchísimas gracias, Beatriz, muy inspirador. Amalia, en tu contribución sostienes que los conceptos de género y empoderamiento le otorgaron un carácter histórico tanto a la conferencia como a la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Cuál fue la recepción de esas ideas tan de avanzada, tanto en Beijing como en México a su regreso? Un tema del que hemos ya venido conversando tanto con Olga, Silvia, Beatriz. ¿Cómo recibiste tú en lo particular todo esto que ya hemos estado mencionando? Bueno, primero, nuevamente a Comexi. De verdad, mi reconocimiento porque ha hecho de esto un espacio para que nos encontremos. Aquí está Olga, Silvia, Beatriz, a quienes les tengo una enorme admiración. Tenemos coincidencias, tenemos diferencias, pero tenemos un cemento que nos unifica y es que estamos convencidas, y es parte de nuestras causas, el intentar que cambie la condición de las mujeres. Y yo diría que intentando eso, tenemos que desmontar tantas cosas. Por ejemplo, el lenguaje, las palabras pesan, las palabras tienen sentido, tienen contenido y depende quién las utiliza. Si se utilizan desde el poder, es decir, el poder de lo que llamamos el patriarcado, entonces tienen una capacidad para desvalorizar, para subordinar. Cuando las mujeres en Beijing planteamos que había que empoderarnos, le dimos otro sentido absolutamente diferente. No era el sentido de poder para subordinar, para sojuzgar, para excluir, sino el poder para ser, para que las mujeres pudiéramos ser. Y creo que esto significó un sacudimiento tremendo y por eso una reacción brutal. Cuando hablamos de género, que era una palabra que además durante un tiempo se confundía, no se concebía que habláramos de género como una construcción histórica que se fue haciendo a lo largo de la historia de la humanidad y que tenía que ver con la condición de subordinación y de marginación. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, el Vaticano? ¿Qué hicieron
gobiernos de países árabes. Empezar a satanizar las palabras, porque las palabras acudían, porque se convirtieron en malas palabras. Empoderar, que las mujeres quisiéramos empoderarnos, que quisiéramos ser, era una mala palabra, una mala iniciativa, una mala idea. ¿A quién íbamos a desbancar? Que además habláramos de nuestro género y de las condiciones que lo habían construido, también se convirtió en una mala palabra. Empezó a haber una reacción muy intensa, muy fuerte. Ya lo mencionaba la embajadora Olga Pellicer, familia. Se concebía a la familia como una familia, papá, mamá, hijas, hijos, como si fuera ese el modelo en el planeta. Yo decía, ¿y una mujer que es viuda con sus hijas e hijos, entonces es una familia o no es una familia? Si están los abuelos, ¿es una familia o no es una familia? Bueno, el asunto de la diversidad sexual y que se constituyan diversas familias era prácticamente imposible de tocar en Beijing, pero estaba presente. Era algo de lo que no se hablaba y sin embargo estaba ahí presente. Como se dice, no, el término no me parece el mejor, el más adecuado, pero era el elefante en la sala. Ahí estaba. Y entonces las palabras, el ponerle una S en plural y reconocer la diversidad y la pluralidad humana, eso significó un sacudimiento. Quiero decir además que hoy tenemos enormes retos, sigue habiendo retos. Fue histórico Beijing, sentó las bases, hizo vinculante las decisiones que se tomaron ahí hacia los Estados miembros y eso nos permitió desde los países de donde llegamos el poder insistir y decir, es que aquí está este documento, es que lo signó el gobierno, es que tenemos que empezar a trabajar para que se cumpla en la legislación, en las iniciativas, en la política, en el mundo público, en el del trabajo. Eso fue fundamental. ¿Yo qué diría? Diría que hoy, teniendo este antecedente y siendo las abuelas, están otras más atrás de nosotras, las bisabuelas, las tatarabuelas, del movimiento de mujeres, nos sentimos, yo me siento emocionada de ver lo formidable y la fuerza que tiene el movimiento de las mujeres en el planeta. Es el movimiento más innovador, más fresco, el que con más claridad cuestiona, y además no hay una líder, sino que es un movimiento horizontal en donde millones de mujeres queremos otra vida. Y entre eso, uno de los asuntos, de los temas que me parece que están en la mesa para que los abordemos con profundidad, es el derecho al tiempo propio y el derecho a que se constituya un Estado cuidador. ¿Qué me gustaría que hiciera hoy el gobierno de la República, aquí en nuestro país? Que hubiera un verdadero Estado social y que ese Estado social fuera un Estado cuidador, que garantizara los derechos de las mujeres a nuestro tiempo propio, que se hiciera cargo de los cuidados, que no fuera una tarea, responsabilidad, concebida como una responsabilidad fundamentalmente y prioritariamente de las mujeres. Más ahora con el coronavirus, con la pandemia, con el encierro, no puede ser que los cuidados sean concebidos así. Y si hablamos de derechos y de empoderamiento y de género, tenemos que desmontar esa subordinación que nos había encerrado en el espacio privado, en la familia, y que nos había hecho responsables casi exclusivas de ese ámbito. Se tiene que abrir, se tiene que compartir, y las mujeres lo que queremos es ocupar el espacio público. Muchísimas gracias, Amalia. Les agradezco muchísimo a las 4. Sin duda, sin el trabajo de ustedes, de sus compañeras en todas estas conferencias, los avances que hemos tenido actualmente o que tenemos actualmente en México y de los que hemos disfrutado, las que somos de mi generación y las generaciones que vienen, no podríamos haberlos disfrutado ni habrían sido posibles. Vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2 denominado Las conferencias de Guadalupe González Chávez. Guadalupe, tú fuiste delegada en la tercera conferencia de Nairobi en 1985, 10 años antes de Beijing. ¿Por qué es importante tener en mente Nairobi? Muchas gracias, Solange. Bueno, primero quisiera felicitar y agradecer esta posibilidad de hablar no solo de Nairobi, sino también hablar desde la perspectiva que me tocó, que fue el de ser una delegada de los movimientos sociales de la sociedad civil en Nairobi y de lo que fue lo que al final acabamos llamando la delegación latinoamericana en Nairobi.
Bueno, creo que el nombre que tiene el documento es bien importante porque habla de generaciones y la verdad yo lo quisiera vincular con lo que dice un sociólogo y que es que estamos en una generación global. En realidad a mí me cuesta hablar de generaciones. Creo que tenemos una generación muy globalizada y que todos somos parte de esta. Mira, la conferencia de Nairobi, me gustaría hablar un poco de lo que trata en el documento, es un puente que logra recibir la estafeta de la década desde México, retoma Copenhague y además sienta base de continuidad. O sea, después de esta conferencia sí se logra la otra década. Desafortunadamente de Nairobi para acá no hemos vuelto a tener una conferencia. O sea, sí hay una especie de momento en el que se detienen algunos de los avances, pero no por eso se dejó de progresar y respecto a las metas originales de los movimientos de mujeres que vienen desde hace siglos. Y bueno, más adelante en la propia sección se habla de lo que pasó aquí en México hace 100 años en relación al tema. Y me parece que la reunión de Nairobi plantea temas bien importantes. Uno de ellos es el hecho de que fue una conferencia mayoritariamente de la sociedad civil. O sea, hubo 15,000 personas y otro elemento importante fue una conferencia global. Pasó antes de la caída del muro de Berlín, acababa de terminar la guerra de Vietnam y fue un momento de transición político que realmente generó puentes globales. Quiero recordarles, en esa época todavía existía el apartheid, había movimientos de descolonización, algunos todavía están presentes, y una de las principales demandas era la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, social y política, y especialmente en la toma de decisiones políticas internacionales. La delegación latinoamericana, veo caras que estuvieron también en Nairobi, aquí veo un par, estaban las madres de Plaza de Mayo, estaban las Isabel Letelier, éramos una delegación que era no de las partes de la Guerra Fría. O sea, ahí vimos que había más que 2 lados en el mundo y se establecieron conexiones globales. Quiero destacar la participación africana y también la llegada en tren, a pie, los colores de Nairobi y las posibilidades de generar estos consensos en los que incluso participaron delegaciones parlamentarias muy potentes. Se hicieron puentes políticos, ideológicos y sociales que todavía están vivos desde ese momento. Muchas gracias. Eso sería parte de lo que hablamos en el documento. Te agradezco muchísimo, Guadalupe, y sin duda creo que vale la pena no solo retomar una, sino muchas, porque ha sido un trabajo de décadas. Ruth, mucho hemos hablado de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo pasado hubo marchas multitudinarias en el país y un día después hubo un paro nacional conocido como Un Día Sin Nosotras, que bueno, en la práctica fue como un decir ya basta a la violencia contra las mujeres. Tu texto lo titulaste Hacia un modelo formal con perspectiva de género. ¿Nos podrías contar de qué nos hablas en tu texto? Así es, querida Solange. Antes que nada, quiero agradecer al presidente Luis Rubio por este evento. Gracias, presidente, por el profesionalismo con el que has dirigido la presidencia. No voy a tener oportunidad ya públicamente de despedirme y agradecerte toda la visibilidad que le has dado a este tema. Me congratula, Solange, que estés dirigiendo esta mesa. Gracias. Y también, pues, me siento muy afortunada de compartir con todos ustedes en este momento este panel, esta presentación. Un día me preguntaron por qué no escribía un libro y les dije que yo no soy escritora, porque es difícil comprometerse a escribir un libro y a ustedes les consta. Axel, gracias por ayudarme. Me tardé mucho haciendo este artículo porque yo quería decir muchas cosas, retomar la experiencia que he tenido de luchar con las mujeres, pues en el territorio, en las colonias, pero también retomar la teoría y la experiencia de compañeras como Silvia Hernández, a quien le reconozco pues haber sido pues la estratega para que saliera la sentencia de género. Me consta, estuve ahí viendo cómo se planeaba,
a Amalia García, que le reconozco todo el trabajo que ha tenido, a todas las compañeras, Beatriz Paredes, a todas las que están aquí. Entonces, este documento, ¿qué es lo que hace? Retomar todo lo que ha pasado en la Cámara de Diputados en los últimos 20 años respecto a la modificación de leyes, cómo esto se ha traducido en instituciones, pero también cómo hemos avanzado en la representación política, y esto ha hecho que hagamos estas leyes. O sea, entre más mujeres en el Congreso, más leyes, más instituciones, mejores leyes, mejores instituciones para garantizar los derechos de las mujeres. Pero también hago una crítica, un recuento con datos, con estadísticas, de cómo estas leyes, todas estas acciones que hemos realizado, pues no se han concretado desafortunadamente en disminuir la violencia feminicida y todos los tipos de violencias que se están manifestando. También rescato los datos que se dieron durante el encierro de la pandemia, cómo se incrementaron las llamadas por violencia contra las mujeres en su casa, en nuestra casa, que debería de ser pues el lugar más seguro para nosotras. No fue así. Y entonces, a partir de eso, llegué a la conclusión de que algunos apartados de las leyes no se cumplen, y que eso motiva a que no se rompa el círculo de la violencia contra las mujeres, y esto por consecuencia trae que no tengamos igualdad todavía plena, ni siquiera en la cuestión pues que pensábamos que ya la habíamos avanzado, en la cuestión de tomar decisiones. No tenemos autonomía para tomar decisiones políticas, tenemos cargos, estamos en todos lados, pero los lugares de decisión en donde puntualmente se podrían cambiar las cosas para generar una nueva condición de vida para las mujeres, todavía nos falta caminar un buen tramo. Claro, yo reconozco en este documento todo lo que se ha avanzado, el trabajo que han hecho las compañeras, pero igual le apuesto en el futuro a estas jóvenes que están en esta pantalla compartiendo con nosotros este panel. Sé que son jóvenes talentosas y van a hacer un gran trabajo, van a continuar pues con lo que se ha ido sembrando. Muchas gracias, Solange. Un abrazo a todo Comexi y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Ruth. Un gusto escucharte, en verdad. Y me parece que además tu intervención me permite dar pie a la intervención de Rebeca, que también tiene que ver precisamente con violencia. Rebeca, tú haces un balance sobre el plan de acción de Beijing con respecto precisamente a la violencia contra las mujeres, específicamente en los espacios públicos. Dinos, ¿por qué a pesar de los avances que se han tenido, este sigue siendo un tema pendiente? Sí, muchas gracias, Solange. Bueno, primero que nada, agradecer a Comexi por permitirme participar en este documento. Anoche que estaba leyendo ya la versión final que nos envió Axel, mi corazoncito así se emocionaba muchísimo porque leí los textos de la embajadora, de Beatriz y de Amalia, y yo decía, wow, qué mujerones. Y luego seguí leyendo hasta llegar a las chicas del programa de jóvenes y como bien decía la embajadora, el futuro es de las mujeres jóvenes, y yo, aunque soy joven, creo que hay más jóvenes que yo que están súper aguerridas luchando por el derecho de las mujeres en nuestro país y por los feminismos de México. Entonces, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto, la verdad estoy muy honrada. Y sí, básicamente les cuento rápido de qué trata el texto. Lo que hice fue centrarme en el objetivo estratégico 1 de adoptar medidas integrales para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, y hago una recapitulación de todo lo que se ha avanzado en México desde una perspectiva normativa y de políticas públicas sobre la violencia contra las mujeres. Y en el análisis que hago, un poco lo que me lleva a decir es, ok, se ha avanzado mucho en tema normativo, se ha dado prioridad de alguna forma a atender el caso de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y eso obviamente responde a las necesidades de las mujeres en México, y que la violencia en la familia es, digamos, donde más expuestas estamos las mujeres. Pero luego digo, ¿y qué pasa con las calles? Un poco los análisis de organizaciones de la sociedad civil como Data Cívica e Intersecta nos han empezado a mostrar que los espacios públicos se han vuelto también espacios violentos para las mujeres. Y digo se han vuelto también porque a pesar de que nos han socializado con que el espacio público es malo, malísimo y siempre nos va a pasar algo ahí, los números de hecho indicaban que el espacio público no es
en realidad un espacio de riesgo como el espacio doméstico para las mujeres. Sí sufrimos violencia, obviamente, pero no en los mismos índices que en las casas. Entonces, lo que hago es decir, bueno, avanzamos en todo este marco normativo de políticas públicas, primordialmente sobre la violencia familiar, pero luego en las calles sigue habiendo mucho acoso sexual, callejero o acoso en el espacio público, y en México identificamos otras violencias que se intersectan con este tipo de violencia sexual, que son los feminicidios y son las desapariciones forzadas de las mujeres. Y esto es algo que quiero llamar la atención y que trato de que el texto lo señale muy bien, que en México hace falta políticas públicas que atiendan la violencia en general y la violencia sexual contra las mujeres en el espacio público, mucho más allá del transporte. Es cierto que tenemos medidas o hemos hecho políticas públicas para atender el acoso en el metro, el acoso en los camiones, pero ¿qué pasa de donde se bajan las mujeres del transporte público, entiéndase metro, a su casa? Ahí es donde las estamos perdiendo, y esas calles, callejones, parques, son los espacios que se han vuelto verdaderamente inseguros para las mujeres y donde contextos sociales vulnerables, como las zonas periurbanas, que además tienen violencias como del crimen organizado, todos estos fenómenos se traslapan y las mujeres son las que perdemos, o a las que perdemos ahí, o a las que matan, porque no viene algo y no succiona, ¿verdad? A las que matan. Entonces, básicamente de eso se trata el texto, y al final termino con una serie de recomendaciones que empieza con transformaciones de normas sociales, como el machismo en las colonias periurbanas y en general en el país, pero también esta oportunidad de transformar los espacios públicos para que sean más incluyentes, no solo para las mujeres, sino para grupos que tradicionalmente han sido vulnerables, como las personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo repensar esta política pública en dejar de controlar a las mujeres de a qué hora sale, póngale más luz, que haya policías, en lugar de seguir controlando el cuerpo y la movilidad de las mujeres? ¿Cómo creamos espacios públicos más amables y más incluyentes para todas y todos? Y ahí cierro mi participación. Te agradezco muchísimo, Rebeca. Me parece que es un texto imperdible. En este segundo capítulo contamos también con un texto sobre las mujeres y las industrias creativas y culturales que fue escrito por Beatriz Nava, diplomática mexicana que actualmente es subdirectora del Instituto Cultural Mexicano en Washington. Lamentablemente por cuestiones laborales ella no pudo acompañarnos, pero podrán encontrar su ensayo dentro de esta publicación. Vamos a pasar al tercer capítulo, el cual a mí me da muchísimo gusto porque es el capítulo titulado Jóvenes Mexicanas hacia una nueva era. Participaron 6 asociadas del programa de Jóvenes Comexi en un texto absolutamente integral, propositivo, que de verdad no se lo pueden perder. Demuestra enormemente la calidad de asociadas jóvenes que tiene Comexi. Me da muchísimo gusto presentarlas. Yorgana nos acompaña desde España. ¿Podrías, Yorgana, por favor, comentarnos por qué ustedes como jóvenes decidieron titular su ensayo como El turno es nuestro, más allá de Beijing, con signos de interrogación? ¿Qué contiene este documento? Cuéntanos un poquito más. Hola, ¿qué tal, Solange? Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer al presidente Luis Rubio y a la directora Verónica Ortiz por brindarnos esta oportunidad a las jóvenes del PJ Comexi, sobre todo escribir y saludar a todas las autoras de este paper, porque es un verdadero honor compartir espacio con todas ustedes. Y también reconozco el esfuerzo de las 5 mujeres jóvenes con las que comparto la coautoría del capítulo, como bien dijiste, que hemos denominado El turno es nuestro, más allá de Beijing. Y para responder a tu pregunta, nosotras hemos dividido nuestro capítulo en 4 subtemas, pues hemos querido abordar distintas temáticas que nos preocupan en la actualidad, en especial durante este marco que nos ha tocado vivir, que es de la pandemia mundial. El primero es de violencia de género y de derechos sexuales y reproductivos, el segundo en el que abordamos la política social y la economía de cuidado, el tercero que corresponde al cambio climático, y el cuarto, como no podía ser de otra manera, hablamos de migración y desplazamiento forzado. En la introducción, reconocemos a mujeres extraordinarias que gracias a sus esfuerzos nos otorgan derechos y libertades que hoy podemos disfrutar.
y a 25 años de la Cumbre de Beijing hacemos hincapié a todos los desafíos que atañen a nuestra generación, pero también ponemos un punto sobre las IES en las soluciones que queremos dar, tomando en consideración que no hay un solo feminismo y que, por supuesto, somos nosotras el relevo generacional a todas aquellas que han luchado y que además estamos compartiendo el día de hoy, pues estos créditos dentro de este paper. Asimismo, no sé si quieras que te hable un poquito del primer capítulo, que es la economía de cuidados, política social, economía de cuidados, que realmente consideramos que es un componente fundamental de la economía informal. Hablamos de 22 millones de personas, de las cuales 95% son mujeres. Y esto, pues un ejemplo clarísimo, son las trabajadoras domésticas en cuya situación, pues siempre depende de la familia que las emplea. Y desde nuestro punto de vista, pues este tema requiere medidas, acciones, que obviamente, históricamente, son roles definidos desde una visión patriarcal. El segundo gran eje de este apartado es el esquema de protección social, el cual la infraestructura del safety net, así como la hemos denominado, perpetúa las carencias sociales y frena el crecimiento y la productividad. Cerca del 27% de la población en México, aproximadamente 33 millones de habitantes, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El empleo y la educación es otro también de los grandes ejes que nos ha tocado abordar, considerándolo como un binomio indisoluble. El empleo es y sigue siendo el gran desafío de nuestro siglo. En especial precisamente para las jóvenes mujeres con una alta tasa de informalidad y precariedad, sobre todo cuando nosotros como jóvenes mujeres nos acercamos a nuestro primer empleo y verificamos que efectivamente tenemos que intentar cerrar la brecha de género y la brecha salarial. En este apartado también hablamos acerca de la conciliación laboral, del trabajo-familia y por supuesto la dificultad que tienen nosotras como mujeres en la búsqueda de nuestro primer empleo. Y por otro lado también abordamos la discriminación que sufren las mujeres cuando ya estamos a punto de entrar pues a la etapa de la maternidad y que también somos discriminadas por ello para conservar un empleo. Las conclusiones, por ejemplo, de este capítulo tan apasionante que es política social y economía del cuidado, y sé que más de mis compañeras van a abordar posteriormente, pues buscamos un liderazgo que sea inclusivo, una responsabilidad compartida entre los hombres y mujeres y, por supuesto, una política interseccional que contemple mayores medidas legislativas, un marco más amplio, acceso a financiamiento para emprendimiento, entre muchos otros. Queremos también pues, reformar el sistema de protección social con miras a extender la cobertura de servicios básicos, especialmente para las trabajadoras del hogar. Y sobre todo ante crisis como esta, la sanitaria que estamos atravesando, y en el cual, pues, indudablemente, busquemos un sistema nacional de cuidados. Finalmente, queremos tratar de que se combatan esas narrativas normales estereotipadas de género a través de campañas sociales y programas educativos. Solo así consideramos que México alcanzará la verdadera igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordana. Pues sin duda una introducción muy buena al capítulo de las jóvenes. Tengo que confesar que mi corazón está con los jóvenes. Yo entré a Comexico hace décadas, cuando todavía se escribía con cincel y martillo, en el programa de jóvenes. Entonces mi corazón está con el programa de jóvenes. Creo que es un gran espacio para poder hacer este tipo de participación. Así que felicidades a todas. Gracias. Así como tocan temas de política social, Mónica Trigos, quien nos acompaña, hay que decirlo, desde Nueva York, ¿qué podrías decirme al respecto del apartado de migración que tuvieron a bien escribir? Claro que sí. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias al Comexi por darnos la oportunidad de ser parte de este evento y de poder plasmar nuestra voz en este documento. Para mí es un honor haber colaborado con mis compañeras y compartir con las demás coautoras a las que admiro mucho. Y bueno, para entrar al tema de migración, como bien mencionó Gina, quisimos incluir el tema como uno de los temas relevantes y transversales en la agenda y sabiendo el impacto que tiene en nuestro país. Es por eso que intentamos darle un énfasis y visibilizar a las mujeres migrantes y los retos que enfrentan y asimismo como algunas recomendaciones que se podrían hacer para mejorar su calidad de vida en su tránsito o en su regreso por México. Hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas mujeres que se han visto en la necesidad de dejar su casa por temas de supervivencia, persecución y en búsqueda de oportunidades para ellas y para sus familias. Hemos conocido las historias de su tránsito por México y lo que implica en términos de seguridad, acceso a servicios o discriminación. Y asimismo hemos escuchado historias de deportación en una sociedad que las criminaliza y de reintegración en una sociedad que ya no las reconoce.
Es por eso que las mujeres migrantes tienen mucho que hacer, mucho que decir y aportar a nuestro país. Entonces, lo que queremos reflejar en este capítulo es el tema de la migración, las causas por las que las mujeres tienen que salir de su país, pero también las causas y cómo es el tema del retorno de las mujeres mexicanas que migran y tienen que regresar a México o que son deportadas. Y bueno, hemos visto el fenómeno que implica la migración en México como de expulsión, de tránsito, de retorno y de acogida de personas, y cómo con los datos que hemos tenido o logrado recopilar, cómo ha incrementado el número de mujeres, niñas y adolescentes que pasan por México. Mujeres mayoritariamente de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, que viven en condiciones de pobreza y desigualdad y que también buscan reunificarse con sus seres queridos, o que huyen por temas de violencia de género, sexual o doméstica en sus países, o por persecución y amenazas. También hemos visto que su paso por México no es sencillo y se encuentran con la violación de muchos de sus derechos humanos, pueden ser víctimas de violencia, no tienen acceso a la justicia y también son discriminadas y víctimas de xenofobia y de estereotipos. Es por eso que quisimos como tener estas recomendaciones de visualizar y estudiar y entender la migración desde una perspectiva de género, y en donde hemos visto esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y la academia, y donde es necesario recopilar más información y más datos para poder generar distintas políticas públicas que las atiendan, y también comprender quiénes son las mujeres que migran y los motivos de la migración como un paso crucial hacia la armonía y la solidaridad. También pensamos que deben de ser incluidas en programas sociales y servicios humanitarios que atiendan sus primeras necesidades, servicios de salud, y atender ahora con la pandemia también cómo se ha exacerbado las causas que han hecho que tengan que continuar migrando, y también, por otro lado, ver cómo han sufrido o cómo sufren en términos de explotación o en términos de violencia, y cómo se pueden atender eso vía diferentes políticas públicas. También hemos visto cómo han sufrido de discriminación y cómo la narrativa debe de cambiar hacia quiénes son ellas y lo que pueden aportar al país, porque sin duda también tienen diferentes habilidades que pueden integrarse a la cultura y a la vida económica y social de México. Entonces queremos resaltar el papel de las mujeres migrantes y cómo también tienen que ser escuchadas y cómo tienen que formar un papel o tomar los espacios para que se escuche su voz y también puedan contribuir en temas de política pública que les concierne. Entonces por ahí va nuestro capítulo en tema de migración. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mónica, y me parece que es un tema por demás actual, el tema de migración. Raquel, ustedes comentan un tema también fundamental en su capítulo, y que además tal vez puede sonar un poco como a una nueva generación, que tiene que ver con el cambio climático, mujeres y cambio climático. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Así es, Solange. No quisiera dejar pasar la oportunidad también de agradecer enormemente al COMEXI por esta oportunidad, y pues a todas las mujeres que comparten este espacio y que son tan admirables y que estimo tanto. Como bien comentas, el cambio climático sin lugar a dudas es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos, y la idea de incluirlo como una parte fundamental de este documento surgió de que, partiendo de que el impacto de las consecuencias del cambio climático no se limita únicamente a las condiciones ambientales, sino que afecta a muchísimos otros ámbitos, desde la salud, la movilidad, la seguridad, en general todos nuestros hábitos de consumo y la forma en la que organizamos nuestra vida, pues se hace mucho más evidente que la relación entre la igualdad de género y el cambio climático es pues más intrínseca de lo que pensamos, y no solo por las afectaciones ambientales per se, sino también por cómo éstas se reproducen y repercuten en desigualdades ya existentes. Entonces, en este aspecto encontramos que uno de los sectores más vulnerables es el de las niñas, jóvenes y mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y rurales, las cuales constituyen al menos la mitad de la fuerza laboral en la agricultura de nuestro país, y que por ende pues dependen en gran medida de las condiciones climáticas y de los recursos naturales. Pese a ello, en el texto aunamos en una especie de círculo vicioso que se desarrolla, en donde a las desigualdades estructurales que vemos que se repiten una y otra vez en otros ámbitos, se suman también otros factores que van desde una mayor codependencia comunitaria,
También encontramos que en algunos casos la falta de recursos naturales, combinado con una situación económica adversa, pues generan ambientes mucho más propicios para el desarrollo de la violencia doméstica y también pues las empujan a la necesidad de optar por soluciones mucho menos sostenibles. Entonces, al día de hoy ya existen varios esfuerzos por parte de tanto de organismos internacionales como de gobiernos nacionales, a los que decidimos sumar 3 propuestas de soluciones en la materia. Por un lado, englobamos el tener un compromiso muy claro con el posicionamiento de las mujeres en el centro de la toma de decisiones, sobre todo quitándonos esta idea de verlas únicamente como madres, como educadoras, como cabezas del hogar, y apreciar sus aportaciones también como conocedoras de la biodiversidad, de los procesos naturales y como líderes comunitarias. En segundo lugar, también priorizamos el desarrollo de una infraestructura estadística más sólida, sobre todo para consolidar las investigaciones sobre los impactos diferenciados que puede tener el cambio climático en distintos sectores de la población. Y por último, insistimos mucho en tomar en cuenta las voces de la juventud. Hacerlo no solo suma a la construcción de soluciones, sino que también determinará en gran medida el mundo en el que viviremos. Y finalmente, ya nada más para redondear el resto del capítulo, estamos conscientes de que los temas que abordamos son apenas una proporción pues muy pequeña de todos los retos que afrontamos. Creemos que definitivamente México necesita una hoja de ruta multidimensional en donde la política pública y el cambio cultural vaya de la mano, y pues esta deconstrucción de las estructuras y de los sistemas de pensamiento tan arraigados en nuestro país es una tarea titánica que, como bien lo han dicho todas, implica un trabajo diario, pero también pues nos entusiasma mucho los esfuerzos que desde esta pluralidad y desde nuestras diferencias abonan a la construcción de un país en donde realmente logremos que todas las mujeres puedan ejercer todos sus derechos. Y de ahí me parece que es la importancia de este documento, que no se quede en algo estático, sino que continúe la conversación, que podamos retroalimentarnos entre estas generaciones y que todas estas aportaciones pues puedan materializarse y que se siga posicionando la igualdad de género tanto en la agenda nacional como en la internacional. Muchísimas gracias, Raquel. Y creo que das en el clavo. Precisamente parte del objetivo de este evento es este diálogo intergeneracional que me atrevo a decir sería maravilloso que no se quedara solamente en este webinar, sino que pudiéramos continuarlo en otro momento ahora sí que con un cafecito en persona y poderlo conversar, porque creo que hay mucha tela de dónde cortar. Del aprendizaje de quienes ya han pasado por ahí, de quienes nos han heredado la estafeta, hasta ustedes que están haciendo su propia labor, su propio cambio en el trabajo que les está tocando realizar, ahora sí que en diferentes partes del mundo, lo cual me parece también sumamente maravilloso. Finalmente, para cerrar con el contenido del documento y para introducir la discusión sobre el estado actual de los derechos de las mujeres en este año tan particular que nos está tocando vivir, desde Seúl nos acompaña Ana Paula Martínez Garrigós. Ella es autora del epílogo del documento. Ana Paula, ¿nos podrías decir qué sigue después de esta celebración por los 25 años de la conferencia de Beijing? Hola, buenos días desde Seúl y buenas tardes desde la Ciudad de México. Agradezco primero a Luz Rubio, a Solange, a Axel, a Verónica y a todo el equipo de Comexi y a mis compañeras presentadoras por esta excelente oportunidad de participar hoy aquí. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Y en la redacción del epílogo del documento Beijing más 25, Generaciones por la Igualdad de Género. La importancia de este evento radica justamente en compartir entre generaciones de mujeres qué se ha logrado, qué falta por hacer y hacia dónde vamos para lograr la anhelada igualdad de género. Como ya se ha dialogado aquí, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, desarrollada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, es la agenda más visionaria para el empoderamiento de la mujer. Son innegables los avances en esta materia, sobre todo cuando hablamos de capacidades básicas del desarrollo, tales como el acceso a la salud y educación, la participación de la mujer en el mercado laboral y en la esfera política. Sin embargo, persisten varios retos en relación con las capacidades aumentadas del desarrollo que detonan en el empoderamiento de la mujer en la esfera política, económica y social.
Es decir, hace falta un cambio estructural verdadero. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2019, el progreso hacia la igualdad de género se ha estancado principalmente porque es más difícil romper este techo de cristal, dadas las persistentes barreras. Según el Foro Económico Mundial, si seguimos por el mismo camino, será necesario 100 años para lograr la igualdad de género global. ¿Se imaginan? 100 años. Si bien nos va, nuestras nietas podrán disfrutar de nuestro trabajo y en el caso de las primeras presentadoras, sus tataranietas. Y ojo, que esto es una aproximación del 2019 y no había pandemia, la cual ha impactado desproporcionadamente a mujeres y niñas y en particular a las más vulnerables, lo que refleja otra vez las desigualdades estructurales de género. Pero hay luz al final del túnel y el próximo año se celebrará el Foro Generación Igualdad, que se planteaba llevar a cabo en el 2020 y que tuvo que ser pospuesto a causa del COVID-19. Este encuentro que convoca ONU Mujeres se inaugurará en la Ciudad de México del 29 al 31 de marzo y finalizará en junio en París. El Foro Generación Igualdad presentará acciones concretas que conformen una agenda colectiva y un hito de movilización que rinda cuenta sobre la igualdad de género. Su trabajo se enfoca en 6 coaliciones de acción, que son alianzas globales conformadas por gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales y sector privado. Estas coaliciones son violencia de género, justicia y derechos económicos, autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva, acción feminista para la justicia climática, tecnología e innovación para la igualdad de género y movimientos y liderazgos feministas. Cada coalición presentará acciones concretas a ejecutarse en 5 años para alcanzar resultados tangibles hacia la igualdad de género e informará anualmente sobre sus avances. Las metas que se definan en este foro harán posible la rendición de cuentas de las políticas de género, por lo que es importante seguir sus trabajos y resultados. Un aspecto positivo de la pandemia es que los trabajos del foro se transmitirán en línea. Finalmente, las dejo con esta reflexión. Para que la igualdad de género se convierta en una realidad, todos debemos de construirla. Solo así formaremos una sociedad más libre. Y por último, con una buena noticia. En Chile, gracias al movimiento feminista, se redactará una constitución con perspectiva de género. Sigamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paula. Y bueno, sí, el caso chileno, ya ahorita tal vez tengamos tiempo durante las preguntas y respuestas de conversarlo un poco, pero me parece que es paradigmático en este año tan extraordinario que nos ha tocado vivir. Quisiera dar la palabra en este segundo bloque, de nuestro evento, a Aline, porque hay varios de los textos que mencionan el efecto que el COVID-19 ha tenido en la vida de las mujeres. Aline, ¿nos podrías decir, en tu opinión, cómo ha afectado la pandemia a los derechos sociales de las mujeres en México? Hola Solange, es un gusto saludarte. Primero que nada quiero también agradecer a Comexi por darme la oportunidad de contribuir en este espacio y mandar un saludo afectuoso a más de coautoras, mis heroínas que me acompañan aquí. Es un honor de verdad estar con ustedes. Y sí, mira, los datos del Banco Mundial, de ONU Mujeres, incluso el Coneval, nos han demostrado que la pandemia ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas de los grupos vulnerables, como también bien dijo Ana Paula, pero también creo que ha impedido o ha atrasado el goce de muchos derechos de las mujeres que ya desde antes de la pandemia enfrentaban muchas carencias sociales. Y me gustaría retomar 3 ejemplos muy concretos que tenemos en el documento, que también ya hizo mención Gina. El primero es el derecho a una calidad de vida digna, ¿no? Tomando los elementos de educación, alimentación y protección social como parte de temas que complementan este tema, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Instituciones médicas que están saturadas por el tema del COVID. El mandato de una seguridad social que aún no se ha terminado de cumplir y no ha llegado a sus expectativas por el cual fue instalado. Vemos una crisis alimentaria aguda y un rezago educativo. Y aquí me lleva al segundo ejemplo, que es el derecho a una libre personalidad. Partimos, como bien dijo Amalia, de que vivimos en una sociedad muy heteronormada que encajona a las mujeres como en este rol de cuidadora, y las horas que se podrían utilizar en la vida profesional, en la educación o incluso en el cuidado personal
se utilizan para cuidar de los abuelos, de los tíos, de los hermanos o a las tareas domésticas. Y esta dinámica se ha visto también en la pandemia, demostrando que las mujeres utilizan muchísimo más de las horas en estos temas que a los hombres, ¿no? Tanto de las familias cuya dinámica depende de eso, como las que tienen el privilegio de que no son así. Y el tercer ejemplo es el derecho a un bienestar económico, que también afecta a toda la gama de derechos sociales y que ha acentuado la precariedad en la que viven las mujeres en la informalidad. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas que han enfrentado despidos injustificados y cuyo camino a una seguridad social ha avanzado muy lento por más de los avances que se han habido en la materia, sobre todo en materia legal. Entonces, como bien dijo Gina, ¿no? Depende realmente su futuro de las familias que las contrató. Estos tres ejemplos, sin mencionar los derechos sexuales y reproductivos, y también el derecho a una vida libre sin violencia, que son tan importantes que merecen un punto y aparte. Entonces, nada más para concluir, creo que se ha hablado tradicionalmente de empoderar a las mujeres, pero no necesitamos empoderar, ya tienen el poder. El tema es habilitarlas para que gocen de esos derechos. Y también concluyo con la frase que acaba de decir Hillary Clinton en sus propias reflexiones de los 25 años de Beijing. No solo se trata de hablar que los derechos humanos son derechos de las mujeres, sino se trata de otorgarle ese poder, porque los derechos no son nada sin el poder garantizarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aline. Regreso ahora con María. María, ¿nos podrías decir cuáles han sido los principales avances con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en México? María. Perdón, creo que se me trabó un poco el internet. Muchas gracias, Solange, y gracias al COMEXI, en especial al programa de jóvenes, por la oportunidad de compartir este espacio con mujeres tan increíbles, a quienes realmente admiro. A tu pregunta, creo que en cuanto a los avances podríamos destacar la transición del país hacia un enfoque más integral en torno a la salud y el bienestar social de mujeres y niñas. Y como caso paradigmático resaltaría el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1995, que pues realmente fue un resultado de la conferencia de Beijing y de la conferencia de Cairo. Y como ya han resaltado la embajadora Olga Pellicer y Amalia, las demás coautoras, estos cambios culturales que se pensaban que eran impensables antes de las conferencias en torno al acceso a la educación sexual, la diversidad sexual, la interrupción del embarazo, cuestionar y redefinir lo que es una familia y puede ser una familia. Sin embargo, muchos de esos derechos si bien están reflejados en papel, en la actualidad todavía hay una brecha en su realización. Y algo que destacamos en el documento son las barreras institucionales que impiden que las mujeres puedan acceder a los servicios de anticoncepción, de interrupción del embarazo, de educación sexual y en especial para mujeres que ya experimentan algún tipo de vulnerabilidad, mujeres indígenas y afrodescendientes. Está el tema cultural, la feminización del tema de los derechos y la salud sexual y reproductiva, que impide que haya una distribución equitativa de las responsabilidades. Y por último, creo que me gustaría mencionar la transversalidad del tema, algo que realmente vemos en las intervenciones de todas las jóvenes, es que cómo se conectan todos estos diferentes temas del cambio climático, la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la migración, la precarización económica. Esto lo vemos muy claramente en los altísimos índices de embarazos en edades tempranas en México, que no se pueden entender sin considerar el contexto de violencia generalizada. Por lo mismo, creemos que hace falta realmente que haya una visión mucho más integral de los derechos de las mujeres, y tanto en la elaboración de políticas como en su implementación, en su conceptualización, y realmente entender cómo una esfera impacta a la otra. Y al mismo tiempo descentralizar el análisis para considerar las diversas realidades que se viven en el país. No es lo mismo
lo que se vive en Ciudad Juárez que lo que hay en el sur del país y lo que experimentan diferentes mujeres. Algo que realmente resaltamos en todo nuestro documento es esa pluralidad de necesidades, de perspectivas y de ideas que vivimos las mujeres, que no somos un bloque homogéneo, sino que realmente es necesario visibilizar esta diversidad. Te agradezco muchísimo, María. Finalmente, Belén, te voy a hacer dos preguntas y con la segunda quisiera también que pudiéramos iniciar una discusión retomando la participación de Silvia Hernández. La primera es, me gustaría que me platicaras en términos de los efectos de la migración, porque es importante analizar los efectos de la migración de las mujeres. Y la segunda, me gustaría tu opinión en términos de lo que Silvia mencionaba en su participación. Las mujeres que estuvieron en Beijing fueron sumamente aguerridas y llevaban una agenda muy progresista, no solo para sus tiempos, sino me atrevería a decir que incluso para nuestros propios tiempos. ¿De qué manera quizá estas nuevas generaciones, no solo la mía, probablemente las generaciones posteriores, se volvieron un poco más conservadoras que todas estas mujeres progresistas que hoy incluso nos acompañan aquí? Porque era un debate que me parecía muy interesante, que Silvia había comenzado y que me parece también que es muy interesante de conversar, ¿no? ¿Ustedes sienten que las mujeres nos volvimos más conservadoras que esas mujeres que estuvieron en Beijing en su momento? Belén, te doy la palabra y quizá con eso podemos iniciar también una conversación un poco más interactiva. Muy bien, buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeras al COMEXI por incluirnos en este trabajo tan increíble y que me permitieran participar junto con personas que admiro bastante personalmente. Y bueno, ahora me voy a enfocar en la pregunta sobre por qué es importante tener una perspectiva joven en la migración de las mujeres. Bueno, primeramente, es necesario cambiar la percepción y la narrativa sobre las personas migrantes. Y en este sentido, la juventud tiene un papel clave que desempeñar en la migración y en la eliminación de estas ideas preconcebidas. ¿Pero cómo o por qué? Bueno, parte importante de las mujeres que migran son jóvenes, que están buscando mejores oportunidades económicas y laborales, así como por razones de violencia. Estas situaciones han aumentado a causa del coronavirus. Y de igual manera, la experiencia y condiciones que las mujeres jóvenes viven en el fenómeno de la migración tiene elementos únicos, lo que hace necesario escuchar y entender sus necesidades y poder diseñar e implementar mejores políticas públicas. Bueno, en este sentido, debemos convertirnos en un vínculo intergeneracional, así como un puente entre las comunidades locales y las personas recién llegadas. ¿Y de qué manera podemos lograr esto? Bueno, primeramente es imperativo generar espacios y plataformas que les permitan incidir en los temas que les conciernen. Y en esto quiero comentar sobre el trabajo que estamos haciendo como jóvenes. Como jóvenes estamos comenzando a tomar parte en la toma de decisiones y buscamos participar en plataformas donde se escuche nuestra perspectiva, tal como esta en la que tenemos ahora un espacio. Bueno, también desde la academia, desde instituciones públicas, sector privado y sociedad civil, los jóvenes estamos influyendo en esta formación de políticas públicas. En la academia, los jóvenes estamos realizando investigación en centros especializados, en universidades, la cual puede aportar al diseño de políticas públicas, como lo mencioné. También la sociedad civil, esto es fundamental. Jóvenes, mujeres migrantes o quienes ya han retornado a su país de origen han expuesto su experiencia de manera individual o en organizaciones. También no quiero dejar atrás el trabajo de instituciones públicas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado foros y seminarios para que se integren y se reinserten personas migrantes. Recuerdo una experiencia bastante valiosa que tuve hace algunos años, que se realizaban unos eventos en los que constaba la vinculación de jóvenes mexicanos Dreamers con autoridades mexicanas. Y también en este sentido quiero reconocer el trabajo que hacen las representaciones de México en el exterior para proteger a nuestras mexicanas jóvenes nacionales que están en el exterior. Bueno,
reconociendo la labor de cada una de ellas. También hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo qué? ¿Qué podríamos hacer? Hay que promover conversaciones más incluyentes y constructivas sobre las oportunidades de la migración y para poder hablar y enfocarnos de manera más efectiva en las políticas. Necesitamos tener una perspectiva más humana y reconocer que la migración puede tener un efecto positivo si se realiza de manera más segura, ordenada y regular. Y bueno, en manera de conclusión, es importante darle a cada migrante su nombre, no solamente que sea un número o una estadística. Considero que cada una de ellas tiene una historia digna de contarse. Y en nombre de cada una, jóvenes mujeres migrantes, estoy aquí con ustedes exponiendo esta necesidad que tenemos de tener ciertos espacios para poder crecer y que sí se logren estas condiciones dignas que tanto buscamos para ellas. Muchísimas gracias, Belén. Retomo nuevamente mi pregunta. Me gustaría ver quién de las jóvenes podría contestar esta cuestión de Silvia. ¿Somos más conservadoras las mujeres más jóvenes de las generaciones post-Beijing o no? Tenemos una agenda ya tan elaborada, tan trabajada por parte de las mujeres que nos antecedieron, que ahora nos hemos un poco sentado y ahora seguimos una tendencia cultural que probablemente no sea propia, pero tenemos esa narrativa, por un lado, ¿no? Tenemos una narrativa de cambio, pero probablemente en la práctica las familias mexicanas siguen siendo conservadoras, lo seguimos viendo en México. México sigue siendo bastante conservador. ¿Qué opinan las mujeres más jóvenes de este panel? ¿Qué opinan sobre eso? Ahora sí que la que levante la mano o se quite el mute. Pues yo coincido parcialmente, Solange. Creo que por una parte, sin lugar a duda, es muy difícil quitarse todo ese lastre, toda esa tradición tan cerrada, tan pues conservadora de la sociedad mexicana, que tan es así que durante todo este tiempo de la lucha feminista, pues hay cosas que todavía no se alcanzan. Y precisamente creo que Ana Paula lo comenta en el epílogo, que llega un punto en este techo de cristal que es mucho más difícil romperse porque ya son temas estructurales en donde realmente pues esta estructura social se reproduce y es muy difícil de romper ese tipo de patrones. Pero por otro lado, y como creo que comentamos en todo este capítulo, sí veo unas ganas muy, pues un esfuerzo como muy ferviente tanto de mujeres jóvenes como de mujeres más grandes, de continuar esta lucha y sobre todo ir por otras victorias. O sea, ya no queremos las mismas cosas que se querían pues cuando empezó este movimiento, ¿no? Han surgido muchas nuevas demandas acorde a nuestras necesidades y creo que de ahí la importancia de considerar esto como un trabajo diario, ¿no? Un trabajo de cuestionarte todos los días sobre estas estructuras que están pues como un chip, ¿no? Mental y que te tienes que continuar cuestionando, deconstruyendo, y de ahí la importancia de que el cambio también sea cultural, ¿no? No vamos a seguir avanzando por más políticas institucionales, políticas públicas que haya, si no hay un cambio de mentalidad también en lo social. Te agradezco muchísimo, Raquel. Me voy a permitir dar la palabra a Beatriz antes de que nos tenga que dejar para ir a continuar con la sesión en el Senado. Beatriz. Muchas gracias. En torno a la pregunta que planteas, yo no me haría generalizaciones. Creo que hay un extraordinario vigor en las nuevas generaciones, como se reflejó en la estrategia tan interesante del 8 y del 9 de marzo. Creo, por otro lado, que parte de la sociedad en su conjunto, no solo las mujeres, en todo el mundo hay un repunte del conservadurismo, no solo en México. En México lo que hay es un discurso contradictorio, paradójico. Se habla de que hay funcionarias feministas, etcétera, 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 y la reducción presupuestal a los programas de mujeres es enorme.
O sea, no hay congruencia entre el discurso y el quehacer público. Cuando se dijo, se van a desaparecer las estancias infantiles, que los cuiden los abuelitos, pues esa es una posición absolutamente conservadora y fuera de la realidad. La desaparición de las escuelas de tiempo completo afecta enormemente a las mujeres trabajadoras. Creo que es fundamental que, y qué bueno que lo recogía así de todas las intervenciones, que tengamos muy claro que tenemos una enorme brecha social todavía, que en lo que logramos avanzar fue en el aspecto de empoderamiento, pero que mujeres empoderadas no siempre significa políticas en favor de las mujeres. Y las mujeres jóvenes nos deben increpar, y nos deben cuestionar, y nos deben exigir para que si ha habido espacios de poder, haya consecuencia con las dinámicas en favor de la equidad y de la igualdad. Y finalmente decirles que considero que hoy una oportunidad que no se puede desperdiciar, que es a partir de la reforma educativa, teóricamente se van a discutir los nuevos programas de estudio y los contenidos de los programas de estudio. Yo coincido con Raquel que el gran desafío es impulsar el cambio cultural. Y el cambio cultural lo impulsan todas las mujeres que son autónomas y que ponen el ejemplo de ser autónomas. Y en ese sentido me parece que hay una gran oportunidad y tenemos que tener un acercamiento con las autoridades educativas que están haciendo esta revisión de programas de estudio. Quiero agradecer a Comexi, felicitar a Luis, agradecer a las organizadoras, a Verónica Solange. Luis siempre ha sido un feminista y este evento es una ratificación de ello. Escucharé hasta cuando pueda. Ahorita está compareciendo el director del IMSS y el director del ISSSTE. Comprenderán que es un asunto un poquito serio por el tema de la atención de la salud. Un gusto. Muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias por tu participación. Tengo dos manos levantadas. Guadalupe y Olga quieren también hacer una aportación sobre este tema en particular. Guadalupe. Sí, bueno, yo quiero recordar que la guerra de Kosovo nos recordó que fueron los jóvenes los que se estaban asesinando por razones ideológicas y políticas, incluso compañeros de escuela. Y la importancia de retomar un tema que ya está planteado incluso por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 1325, que tiene que ver sobre la importancia de que la mujer participe en la toma de decisiones de las negociaciones, el diálogo y la paz. Hay un llamado del secretario de la ONU para el alto al fuego, y la gran pregunta que me hago es cómo las mujeres nos vamos a sumar a esto. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Olga, y después tengo a Silvia. No te escuchamos todavía. Ahí estás. Bueno, quiero expresar en primer lugar mi enorme desacuerdo con la idea de que las jóvenes son conservadoras. Perdóname, mira, yo afortunadamente mantengo mi actividad académica, lo que quiere decir que tengo un contacto muy estrecho y muy frecuente con jóvenes, y hace poco tuvimos el gusto de tener un evento en el que justamente a quienes les di la palabra son a unas alumnas que son miembros de lo que se conoce como la cuarta ola, que explicaron muy claramente cuál es la posición de estas nuevas olas. La tercera ola sería la que representamos nosotros, las que fuimos a Beijing y las que quisimos crear instituciones. Debo advertir que cuando fuimos a Beijing no éramos muy jóvenes. La verdad, la mayoría. Éramos mujeres que habían hecho carrera en el sector público y que no éramos exactamente muy jóvenes. Éramos mujeres progresistas, maduras, que creíamos en las instituciones y en las normas. Y lo que yo encuentro con la nueva ola de jóvenes es que no les importan tanto las instituciones ni las normas. Es un nuevo movimiento,
mucho más radical, en el que, en primer lugar, yo advierto un deseo de romper con los patriarcados de una manera mucho más radical de como la planteábamos nosotros. Nosotros queríamos tener instituciones y normas. Ellas quieren destruir. Y la verdad, cuando pensamos en los grandes movimientos feministas de comienzos de este año y de finales del año pasado, también aquí en México, pues no encontramos nadie muy conservador, todo lo contrario. Uno de los problemas es el papel que quieren desempeñar para terminar con ese patriarcado, entre otras cosas, a que las dejen solas. Ellas no quieren que los hombres las estén acompañando en sus demandas. Sus reclamos son mucho más profundos y no sé a dónde van a llegar. Confieso que a veces no entiendo su extremo radicalismo. Tampoco entiendo cuando van y pintan monumentos. En lo personal yo estoy en desacuerdo, pero cuando hablo con ellas encuentro argumentos bastante sólidos, articulados y congruentes por parte de ellas, que me hacen ver un radicalismo necesario en vista del desencanto, enorme desencanto, que tienen ante las instituciones y las normas que no han llegado lo suficientemente lejos para destruir ese patriarcado del que nos habla, por ejemplo, Un violador en tu camino. Esa canción que recorrió al mundo, a mi modo de ver, es la expresión del nuevo radicalismo femenino, muy bien logrado, muy bien articulado. Y lo de conservadoras, yo francamente no sé qué piensen estas jóvenes que hablaron hoy con tan bien articulado y con tanto conocimiento, pero no sé qué piensen de que les puedan decir conservadoras. Yo no las siento así. Yo nada más para abrir el debate. Silvia y después Rebeca. Coincido con Beatriz en que no se pueden hacer generalizaciones y con Olga también. Te comenté el día que hablamos que me invitan constantemente, como seguramente a todas las que estamos aquí, porque saben que estamos en el tema, a conversar con mujeres jóvenes que son los prospectos de convertirse en ejecutivas en las empresas, en particular en organizaciones políticas de mujeres que quieren ser diputadas o que quieren entrar a la parte política. Y una de las preguntas que me sorprende y me parece muy conmovedor escuchar la semana pasada en reuniones con jóvenes es que me pregunten las mismas cosas que nos preguntábamos las mujeres cuando yo tenía 20 años. Eso es a lo que llamo que esa corriente de parte conservadora está, porque me siguen preguntando, ¿cómo se hace para conciliar, trabajar y tener una familia? Me siguen preguntando. ¿Y cómo se resuelve tener un puesto en el cual gane yo más que mi marido? Me pareció que esas preguntas estaban superadas y no lo están, Solange. Las escuché la semana pasada otra vez después de hablar contigo. Las oigo siempre. Entonces, en ese sentido, pienso que las mujeres jóvenes no han entrado a la reconceptualización de su vida hacia adentro de un matrimonio y en una familia, y eso me parece conservador. O sea, eso es a lo que yo llamo conservador. Cuando veo quiénes encabezan el tema del PIN parental, veo que son las mujeres jóvenes que tienen niñas y que tienen niños, porque las mujeres de mi edad ya no estamos con niños en la primaria. ¿Y qué están planteando? Que en las escuelas no les enseñen salud sexual y verdades científicas a sus hijas ni a sus hijos. ¿Qué cosa más conservadora que eso? Y este es un movimiento nacional. Entonces, sin generalizar, yo diría, traté de decir en mi presentación, un paso para adelante y dos para atrás. Entonces encuentro una fuerte corriente de mujeres, que a lo mejor tenemos que decir educadas, de clase media, de ciudades. No estoy hablando de todas y ni siquiera de todas ellas, pero el tema de mi marido, mi casa y el PIN parental me parece que es un movimiento hacia atrás. Muchísimas gracias, Silvia. Sinceramente, me parece que cuando conversamos y lo que conversaste al principio, me pareció un tema muy interesante para abrir boca y para abrir el debate, y creo que es un debate necesario.
todos podemos tener una postura muy particular al respecto y me parece que es súper interesante que podamos tener esta conversación. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó y no vamos a poder tener esta conversación en este momento, lo que a mí me hubiera fascinado, porque creo que en verdad hace falta que podamos llegar a conversarlo. Sin generalizar, evidentemente, Silvia tiene un punto. Creo que de alguna manera la sociedad mexicana no puede tampoco definirse de un lado ni del otro. Entonces, vayamos en este camino a seguir conversando, seguir trabajando en este sentido y bueno, pues ojalá que este no sea el último evento en el que podamos trabajar estos temas, ojalá que podamos seguirlo conversando y pues yo de verdad le agradezco a Comexi el haber permitido que yo pudiera moderar este evento, el haberme permitido hacer la introducción del documento, a Axel, a Vero, a Luis, la confianza. Muchísimas gracias a todo el equipo Comexi por todo el apoyo y por todo el trabajo detrás de este magnífico evento. Vero. Gracias. No, al contrario, gracias Solange y gracias a cada una de estas coautoras, a cada una de ustedes por su entusiasmo para participar no solo en el documento, sino en este evento que me da muchísimo gusto que lo hayamos logrado. Nos tardamos, como dijo Solange, pero creo que tanto el documento, el resultado en el documento, que ya a partir de ahora estará disponible en forma digital en nuestra página, como dijo al principio Solange, como después también la grabación de este evento, creo que han valido la pena. Es un orgullo contar con ustedes, con su participación, con este grupo de mujeres valiosísimas todas, y al mismo tiempo una pequeña muestra de la riqueza de todas las asociadas que tiene Comexi y el programa de jóvenes de Comexi. Quiero agradecer muy especialmente a Luis Rubio por su apoyo para la realización de este proyecto que iba creciendo tanto en integrantes, pero creo que también en sustancia. Y gracias por el apoyo, como digo, Luis, de verdad. Y agradezco también al equipo Comexi porque nos llevamos también buenas horas y empeños de trabajo y sobre todo a Axel Cabrera. La verdad, les agradezco muchísimo, Axel, por el gran trabajo justo de acompañamiento, de edición, de revisión, de coordinación. Por ahí están también, junto con todo el equipo, pero especialmente a Axel. Yo le tomo la palabra a Solange. Espero que este sea el primer documento y el primer evento, sobre todo, de muchos que vengan para este diálogo entre generaciones. Creo que, como decía yo, somos apenas una pequeña muestra, pero de una riqueza y de una solidez que es orgullo y privilegio de Comexi. Gracias a todas.